Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Alicia Recetas. En esta ocasión te voy a mostrar cómo preparar una deliciosa tarta de galletas con chocolate. Es una tarta que siempre triunfa, sobre todo en los cumpleaños, porque a los peques les encantan las capas de chocolate que tienen. Pero antes de comenzar me gustaría pedirte una cosa, que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba una nueva receta. ¡Comenzamos! Los ingredientes que necesitamos son 3 yemas de huevo, 500 ml de leche, 125 gramos de azúcar, 100 gramos de chocolate, 50 gramos de harina fina de maíz, maicena, 75 gramos de mantequilla sin sal. En primer lugar, en un bol ponemos las 3 yemas de huevo y le agregamos el azúcar. Batimos hasta blanquearlas. Tiene que quedar una crema clara y aireada. A continuación le vertemos la leche, pero reservamos una poca para más adelante. Y batimos para integrarla. Después le ponemos la mantequilla previamente derretida y continuamos batiendo. Luego le añadimos el chocolate, se lo añadimos fundido. Lo puedes fundir al baño María con mucho cuidado de que no le caiga nada de agua, o mejor en el microondas, a intervalos de 10 o 15 segundos a temperatura media. Ten paciencia y hazlo poco a poco para evitar que se queme el chocolate. Batimos para integrarlo bien en la mezcla. Por otro lado, en la leche que habíamos apartado anteriormente, disolvemos bien la maicena y la reservamos. A continuación ponemos el batido en un cazo a fuego medio. Removemos continuamente y cuando veamos que está caliente le agregamos la leche con maicena que habíamos reservado. Y continuamos removiendo hasta que comience a espesar. Esto puede tardar unos minutos. Ten paciencia, es bueno hacerlo a fuego medio para que no se arrebate y remover continuamente para que no se formen grumos. Para el montaje de la tarta necesitamos 42 galletas rectangulares, 250 ml de leche, 100 ml de nata líquida o crema de leche, 100 gramos de chocolate de cobertura, 50 gramos de mantequilla sin sal. Primero, en un molde ponemos un trozo de papel de horno en el fondo para que luego sea más fácil desmoldar la tarta. Después mojamos las galletas en la leche unos segundos y las colocamos en el molde cubriendo toda la base. A continuación echamos una generosa capa de la crema de chocolate que habíamos preparado anteriormente y la extendemos bien. Continuamos poniendo capas de galletas y chocolate hasta acabar con toda la crema. Yo hice 4 capas. Tapamos el molde con un papel film y lo dejamos reposar en la nevera unas 6 horas para que la tarta adquiera consistencia. Cuando la tarta esté fría preparamos la cobertura. Para ello calentamos la nata. Debe estar bien caliente y le agregamos el chocolate y la mantequilla troceaditos. Esperamos unos minutos para que cojan calor y sea más fácil fundirlos en la nata. Pasados unos minutos lo removemos todo para que se integren bien los 3 ingredientes.
Sacamos la tarta del frigorífico, la desmoldamos y le retiramos el papel de horno. Luego la cubrimos con la cobertura de chocolate y la dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. Una vez la cobertura haya solidificado un poco, cortamos los bordes de la tarta para que se vean las capas de galleta y chocolate y quede más bonita. Por último, la decoramos como más nos guste. Yo en esta ocasión simplemente le he puesto unas bolitas de cereales cubiertas de chocolate, formando una línea en la superficie de la tarta. Te voy a mostrar un corte para que puedas ver bien cómo queda. Tiene una textura cremosa espectacular y un sabor a chocolate riquísimo. Anímate a preparar esta delicia de tarta de galletas con chocolate y sorprende a tus invitados en el próximo cumpleaños. Si te ha gustado el resultado final y te ha sido útil el vídeo con el paso a paso, te animo a que te suscribas al canal, ya que tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo buenas recetas. En la pantalla te dejo otras recetas que he preparado anteriormente por si te has quedado con ganas de ver más. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que le des a me gusta y a que te suscribas si aún no lo has hecho. Muchas gracias, hasta la próxima.